Controlar es la última etapa del DEMAM, que en donde se diseña un sistema que mantenga las mejoras controladas, es decir, controlar las X vitales, y se cierra el proyecto. Al decir controlar las X vitales, estamos hablando de controlar los factores que hemos priorizado, aquellos factores que utilizamos o que los utilizamos mejor para el diseño de experimentos, de acuerdo a nuestra secuencia que venimos llevando a cabo del proyecto. Y esos factores les vamos a aplicar una serie de, o por lo menos un par de herramientas para asegurarnos de que la solución que implican la intervención de esos factores priorizados pues se mantenga en el tiempo, con el objeto de que el proyecto sea sostenible en el largo plazo y por ende su solución. AMEF o FMA en inglés es simplemente el acrónimo de análisis del modo y efecto de fallas. Es una herramienta para detectar fallas potenciales en las que puede incurrir un proceso, un producto, un servicio, un sistema relacionado con el efecto que puedan ocasionar hacia el cliente. Permite identificar acciones que podrían eliminar o reducir la posibilidad de que ocurran fallas potenciales, facilita la documentación para la prevención de fallos. El objetivo es proteger al cliente para que las especificaciones que se han planteado de un determinado producto, proceso, pues se cumplan a partir de un análisis apropiado de las causas o los modos potenciales en los que puede fallar y determinar controles y acciones para prevenir o impedir que esa falla se dé. Tengamos en cuenta la siguiente fundamentación. Su proceso es un paso del proceso que está siendo analizado. El modo potencial de falla es lo que podría salir mal en un proceso. El efecto es el daño o la consecuencia que causaría el modo potencial de falla en el cliente. La severidad, otro elemento que vamos a calcular, es qué tan grande es la valoración de ese efecto sobre el cliente. Las causas potenciales, lo que ocasionaría esos modos de falla. La ocurrencia es la probabilidad, la frecuencia con la que ocurren las causas potenciales. Los controles son los dispositivos, inspecciones o revisiones para evitar o detectar que las causas o los modos de falla se presenten antes de que impacte el cliente. Detección es la eficacia de esos controles, su sensibilidad para detectar tempranamente esos modos de falla y evitar que esto se presente. Aquí tenemos una ejemplificación, aquí tenemos de lo que es un modo de falla, tenemos una causa potencial en este comportamiento de estos 4 elementos y vamos a ir viendo lo que sucede al hacer el ensamble de esta secuencia. Entonces hay un modo en que falla, eso es lo que vamos a identificar, a analizar, porque esto una vez llegue al cliente pues tendremos una insatisfacción del cliente, el efecto. ¿Qué pasó con los controles? Merecería preguntarse aquí, ¿por qué no se detuvo el error, el defecto antes de que llegara el cliente? ¿Dónde sería más conveniente detectar el defecto? ¿Cuál es la peor situación posible? Todo eso entonces se contempla dentro de la MEF. ¿Cómo se hace la MEF? Primera parte se llama identificación del modo y efecto de fallas. Primero identificamos los pasos, la secuencia, el proceso que será analizado. Segundo, identificamos los modos potenciales en los que puede fallar ese proceso a partir de un elemento de análisis que es, en este caso decíamos, uno de los factores priorizados, lo cual explicaremos más adelante. Tercero, identificar cuáles son los efectos o las consecuencias y esos modos de falla o las formas en que podrían fallar estos factores pues se presentan. Cuarto, identificar las causas que podrían haber originado esos modos de falla, causas potenciales. Quinto, describir cuáles son los controles que se cuentan dentro del proceso para prevenir que esos errores lleguen al cliente. Prevención, detección. La segunda etapa es la evaluación del modo y efecto de fallas. Aquí comenzamos a hacer las evaluaciones. Evaluamos la severidad, que es sobre los efectos o consecuencias, evaluamos la ocurrencia de las causas potenciales, evaluamos la detección de los controles, la capacidad de detectar
tempranamente esas fallas y calculamos al final el RPN, el Risk Priority Number o número de prioridad de riesgo. RPN es simplemente la multiplicación de los tres elementos anteriores, severidad por ocurrencia por detección. Finalmente, identificamos los puntos a atacar y las acciones de mejora. Desarrollar un plan de acción enfocado a los casos de alta severidad. El RPN nos va a identificar los que tengan una mayor cantidad en este valor, pues serán los modos de falla que hay que priorizar. Hay que atacar esas causas potenciales a través de un plan de acción para mantener la estabilidad del proyecto, evitar que esos modos de falla se presenten. Vamos a un ejemplo. Usted es el dueño de un coffee store y quiere fortalecer su proceso identificando las fallas potenciales para actuar antes de que se presente y mejorar el proceso. Entonces, lo primero es identificar el proceso. Se pueden utilizar diferentes herramientas, diagramas de operaciones, CIPO, diagrama de flujo, el IDEO, etcétera, etcétera. Bueno, para el caso, pues algo tan sencillo que traigo como ejemplo, pues el proceso, estamos viendo aquí la descripción a través de estos mecanismos, pero aquí estaría básicamente, gráficamente, el proceso. Entonces, la preparación de este producto, de este café, entonces sería el agua, ¿no? El alistamiento pues de la cafetera, e ingresar o colocar el polvo para café o el café en polvo, ensamblar estos elementos, hacer el proceso de infusión, y ya viene todo el tema de servir. Bueno, ese sería básicamente el proceso. Identificamos y vamos a priorizar aquí los factores de análisis con la matriz de causa y efecto para que vean otra utilidad. Ustedes ya tienen esto hecho, eso quiero aclararlo aquí lo quiero dejar bien claro también. No tienen que priorizar, no tienen que volver a hacer una matriz de causa-efecto porque en su fase anterior ya la hicieron. Aquí lo hago para que vean la utilidad. Entonces, denominación de las salidas del proceso. Entonces, ¿qué tiene como salidas? Esa taza de café tiene pues propiedades, características de calidad como cuáles, como el sabor, el olor, la temperatura, el color, la presentación. El cliente establece una valoración de esas características, 10 puntos al sabor, olor 7 puntos, temperatura 9, color 7, presentación 5. Ahora vamos a las X o las entradas. Para que estas salidas se den, la taza de café se genere, habrán unas entradas, unos inputs del proceso. ¿Cuáles son? El filtro, cantidad de agua, café en polvo, calor, tiempo, servilleta, cuchara, taza, recipiente. Bien, con eso entonces comenzamos a hacer el análisis de relación. ¿Qué tan importante a través de esta escala de valoración recomendada? Si no hay relación, débil, moderada o fuerte. Esto es recordando cómo es el tema de la matriz de causa-efecto. Repito, no tienen que hacer esta matriz, simplemente la traemos para que poder priorizar el enfoque del proyecto, a qué es que vamos a hacerle el AMEF, ¿verdad? A lo más importante. Entonces, la relación, ¿qué tanta relación o influencia tendrá el filtro sobre el sabor? 9 puntos, significa que hay una relación fuerte. El filtro respecto del olor del producto final, una relación débil. Del filtro de la cafetera respecto de la temperatura no hay relación. Respecto del color, una relación media, 4 puntos. Y de la presentación, 0 puntos. Hacemos eso para todos los factores. Multiplicamos el total de acá, simplemente es el valor ponderado de cada puntaje por su peso específico y su suma correspondiente, y con esto identificamos que el factor más potente, más pesado aquí, la X, es la cantidad de agua, el café en polvo y el calor. Y las características de calidad, pues más importante, pues es el sabor. Entonces hemos identificado en este caso, en este ejercicio, el factor de análisis que son estos tres iniciales, es decir, el café en polvo, la cantidad de agua y el calor. Vamos a tomar el AMEF para uno de ellos. Repito, ustedes ya tienen priorizado por lo menos 2 factores, porque se les pidió que hicieran un diseño de experimento de 2 factores, o sea, de 2X, las más importantes, y cada uno que tenga 2 niveles. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la matriz de causa y efecto, pues vemos aquí la utilidad.
Entonces, el ejemplo se enfocará al factor café en polvo. Es otra forma de presentar, es un diagrama de barras donde pues están los valores alcanzados por cada factor para identificar el enfoque del proyecto. Entonces, vamos a la MEF. Aquí tenemos el cuadro, paso a paso lo vamos a llevar a cabo para analizar. El factor estudiado se llama café en polvo, o polvo para café, como quiera denominar, pero sabemos que es esa X la que más puntaje obtuvo. El paso del proceso donde se ingresa este factor le vamos a llamar el alistamiento o el setup de la cafetera. Bien, entonces es el paso del proceso a los que pertenecen las X identificadas como más críticas de acuerdo al mapa de proceso o a la matriz de causa-efecto. Entonces ya identificamos el paso del proceso. Segundo, la manera en que fallará ese paso, ¿no? ¿Qué puede ir mal con este factor? Con el factor café en polvo. ¿Qué puede ir mal? Es el modo de falla. Entonces el modo de falla será que se le ingrese al proceso poco polvo para café o poco café en polvo o mucho café en polvo o que el café esté caducado. Esos son los 3 modos de falla que hemos identificado. Vamos a ver el efecto que genera, que puede ocasionar en el producto o servicio el modo de falla de estas X si ocurriese. Si se le ha echado, digamos, poco café en polvo, entonces el efecto sería que el café salga sin sabor, sin olor, con un color débil. Si por el contrario se le ingresó mucho café en polvo, el sabor sería muy fuerte. Si el café en polvo estaría caducado, tendríamos como efecto un mal sabor o un mal olor. Entonces, hemos identificado las consecuencias, los efectos de esos modos de falla. Avanzando. Ahora identificamos la causa potencial que podría estar ocasionando estos modos de falla. Recordar la causa potencial sobre el modo de falla. Entonces, si se ingresa a la cafetera un escaso o poco café en polvo, sería debido a que el dispositivo de medición no se está usando. Pueden haber las mismas causas como en este ejemplo para los diferentes modos de falla, o puede cada una tener una causa específica o cada modo de falla tener más de una causa. Bien, para el café caducado entonces tenemos como causa potencial que hay un error en el proveedor o mucho tiempo en el almacén, ¿sí? Y para el otro modo de falla para el otro efecto, del modo de falla café caducado, que es el mal olor del producto, tendremos error también en el proveedor o mucho tiempo en el almacén. Entonces decíamos, pueden haber las mismas causas para los modos de falla en función de los efectos. Avanzamos, ahora identificamos qué controles, qué elementos, herramientas tenemos para controlar nuestro proceso. Entonces los controles los trabajamos sobre las causas, sobre los modos de falla. ¿Con qué se cuenta para detectar las causas o los modos potenciales de falla antes de que lleguen al cliente? Tenemos una lista de verificación, tenemos inspección final, inspección visual también, inspección visual, o también se puede presentar de que no existe control respecto a determinado modo de falla. Por ejemplo, el tiempo de almacenamiento para este ejemplo del café no tenemos un control. También se puede presentar y se debe declarar de esa manera. Ahora vamos a hacer las valoraciones. Para hacer las valoraciones de severidad, de ocurrencia, de detección, utilizamos escalas de valoración. Aquí les presento una, de hecho les voy a presentar varias, vamos a presentar esta que es la que estamos utilizando. Hay muchas escalas de valoración, ustedes pueden escoger esta o pueden escoger la que mejor se adecue a su proyecto. Entonces, para la severidad tenemos 10 puntos y es un efecto peligroso, no hay advertencia, 9 peligroso con advertencia, 8 pérdida de función primaria del producto, rendimiento reducido de la función primaria con puntaje 7, pérdida de función secundaria, así como ven ustedes aquí en esta escala.
En cuanto a frecuencia, con la misma escala de puntuación, si es muy frecuente, si el fallo casi es inevitable, la probabilidad de ocurrencia está entre 9 y 10, si es alta, entre 7 y 8, si es moderada, ocasionalmente se puede presentar entre 4 y 6, si es baja, entre 2 y 3, y remota, si es improbable, frecuencia 1. Ahora, la detección, mucho cuidado con la escala de detección, que es una escala inversa a la que presentábamos anteriormente. Si no se puede detectar, o no hay control, digamos, si no se puede detectar, entonces el puntaje es 10 y vamos bajando en puntaje a medida que tengamos mejores controles. Si tenemos un buen control con la detección casi segura, miren, el puntaje es 1. Entonces, tener en cuenta esto. De hecho, aquí estamos evaluando e indicando esta situación. La evaluación nunca debe ser 0 y cuidado con la escala de detección, que es inversa. Ahí, de esta manera, pues vamos a evaluar. Esta es la misma tabla que traíamos del factor estudiado café en polvo y hacemos la valoración de severidad respecto del modo potencial de fallas. Colocamos aquí las calificaciones, colocamos la valoración de la frecuencia o de la ocurrencia a partir de las causas potenciales, colocamos con qué tanta frecuencia se pueden presentar esas causas, y la detección, la calificación de las condiciones actuales del control, lo hacemos con la escala para la detección. Entonces es recordar severidad sobre el modo de, digamos, la severidad sobre los efectos, la ocurrencia o frecuencia sobre las causas potenciales y la detección sobre los controles, la calidad de los controles. Les decía que hay otras escalas, aquí les dejo otras escalas como severidad para que las revisen, las lean, otra escala para frecuencia o para la ocurrencia, incluye, miren qué interesante, incluye hasta el valor del CPK, pero pues depende de la información que se tenga, ¿verdad? La escala que podamos utilizar. Aquí hay una escala para detección, también un poco. Pueden amalgamar una de estas escalas para su proyecto y utilizar la que de hecho sería interesante que lo hagan para que organicen eso. Con base en esto y la escala que hemos definido, simplemente ya calculamos el valor, el número de probabilidad de riesgo, que es la multiplicación de severidad por frecuencia y por detección. Aquí está esa multiplicación y identificamos, digamos, los más relevantes. Los más relevantes por su magnitud es este que vale 192, que es el modo de falla, es el que existe escaso o poco café en polvo al ingresar a la cafetera, con 192, el que mayor riesgo puede presentarse, y en segundo lugar el 160, que es que el café tenga un mal sabor debido a error en el proveedor, ¿verdad? Y generado porque el café que se ingresa al almacén o a la cafetería pues está caducado, próximo a caducarse. Entonces tenemos dos modos priorizados, digamos, porque tienen un mayor número de probabilidad de riesgo y son a los cuales se debe enfilar pues los planes de acción. Entonces, viene esta parte, estoy recorriendo el mismo cuadro. La siguiente columna serían las acciones recomendadas, algo muy concreto, elaborar, por ejemplo, procedimiento de operación, entrenamiento, ¿no?, para los potenciales y para los demás. Con esas acciones, de aplicarse esas acciones, tienen que volver a recalcular severidad, frecuencia y detección. Miren, por ejemplo, si elaboramos un procedimiento de operación para evitar de que se ingrese poca cantidad de café a la cafetera, esa acción va a impactar en la severidad, va a impactar en el efecto. Si se presenta y tendría el mismo efecto, ¿verdad? Entonces la severidad no se altera, pero sí se alteraría la frecuencia. Este control o esta acción haría que la frecuencia de presentación de ese modo de falla sería mucho más remota. Entonces, por eso hemos pasado de una frecuencia 6 a una frecuencia 3. Y también la detección, porque vamos a tener una mejor capacidad de detección. Entonces, con la acción que ustedes plantean, ustedes van a analizar en el recálculo de los indicadores de severidad, frecuencia y detección, cuáles son los que pueden bajar y mejorar. Con eso, al volver a calcular el RPN,
pues tendremos un RPN que pasa de 192 a 48, es decir, el riesgo es mucho más controlable. Y así para los demás elementos, y tenemos ya digamos, un análisis de modo y efecto de fallas, en donde hemos identificado las causas más importantes, los RPN más importantes, y a lo que debemos generar este plan de acción de control, pues para evitar de que el proceso se genere en condiciones subestándar. Ahora, ¿cómo aplicamos el AMEF al proyecto del Lean Six Sigma? Entonces, ¿cómo se aplica? Identificando los modos y efectos de fallas de los factores priorizados en el diseño de experimentos, calculando sus números de probabilidad de riesgo, valorando sus controles y definiendo un plan de acción. Vamos allá, vamos a verlo. Tenemos entonces el parto de la matriz de causa y efecto de nuestro ejemplo. Vamos a recordar que con la matriz de causa y efecto priorizamos los factores o causas X sub Y más importantes que definen el problema, o variables de respuesta Y sub Y. Entonces aquí tenemos una matriz de causa y efecto para nuestro ejemplo modelo del curso, que es el sobrepeso en las bolsas de leche. Entonces estamos trabajando el peso, que es la variable de respuesta más importante, por ende la que mayor puntaje tiene. Las entradas trabajadas desde el diagrama de Ishikawa, tenemos flujo de la leche, cambio de turno, desgaste en el empaque ORRIN 56, sincronización de cabezales, desgaste de pistones de llenado, etcétera, pitones de llenado. Tiempo de llenado, impulso de llenado. Bueno, tenemos aquí 10 causas, hicimos la valoración, como lo explicábamos anteriormente, e identificamos que los factores más importantes son flujo de la leche, tiempo de llenado y el impulso de llenado. No los he mencionado en desorden. En orden, pues, de acuerdo a la magnitud, pues sería el tiempo de llenado, el flujo de la leche y el impulso de llenado. Entonces, aquí están los factores priorizados. Ustedes deben priorizar 2. Aquí en el ejemplo hacemos con 3. Esto ya lo hicieron, recuerden, en su fase anterior. Ahora, recordando también, esto tampoco lo tienen que hacer porque este ya viene de la fase anterior. De pronto quizá sirve para que hagan algunos ajustes si hay lugar a ello. Entonces aquí viene el análisis de los factores y niveles. Entonces el proyecto, reducción de sobrepeso de las bolsas de leche de 1.1 litros. Los factores priorizados, X1, tiempo de llenado. La variable de medida es tiempo. Se clasifica este factor es de máquina, de materiales, de métodos, pues en este caso es de máquinas. Los niveles es qué variables puede tomar o puede presentarse ese tiempo. Ese tiempo se puede presentar en la máquina, digamos, estamos hablando de variables de parametrización de la máquina, de el llenado, 5 segundos o 7 segundos. Entonces son los dos valores que puede tomar esta variable tiempo, que pertenece al factor tiempo de llenado, que es el X1. Al X2 es el flujo de la leche. ¿Cuál es la variable que mide o que se relaciona con el flujo de la leche? Variable volumen y tiempo. También es de máquina. ¿Qué niveles se puede presentar? 2 niveles, por eso se les pedía por lo menos 2 niveles, que es con 2 factores. Aquí estamos haciéndolo con 3. Se puede presentar 158 mililitros por segundo por cabezal, que es volumen por tiempo, o a 220 mililitros segundos por cabezal. Puede trabajar entonces esta variable a estos dos niveles. Y tenemos un factor 3, impulso de llenado, que es las anteriores. Miren, los anteriores son factores que tienen variables cuantitativas. Este tiene una variable cualitativa. Es el émbolo regulador, también es de máquina, y como es cualitativa, tiene 2 presentaciones de esta manera: sin émbolo o con émbolo. Trabajaremos con émbolo o trabajaremos sin émbolo, no aplica unidades de medida. Entonces hemos hecho la valoración de niveles. Estoy haciendo estamos recordando parte de los elementos pasados, pero lo hago para que ustedes sepan cómo se aplica el AMEF realmente en el proyecto Six Sigma en la fase de controlar. Se identificaron entonces las variables y niveles de los factores priorizados, y por requerimiento del curso se requiere solo 2 factores con 2 niveles. Recuerden, 2, X1 y X2. Aquí estamos haciendo con un factor adicional. Ahora les voy a mostrar el diseño de experimentos que hicimos. Entonces, este será un diseño de experimentos de 2, en este caso, de 2 niveles, pero tengo 3 factores. O sea, 2 a la 3 es 8 combinaciones. Ustedes se les ha pedido de 2 niveles
de 2 niveles y 2 factores. 2 a la 2 es 4, o sea, van a ser solamente 4 combinaciones. Estas son las posibles combinaciones que puede generarse con las diferentes variables o las combinaciones de cada una de las 2 niveles que puede tomar cada factor priorizado, tiempo de llenado, flujo de leche e impulso. Tiempo de llenado, si podemos trabajar con 5 segundos a 158 y 100 émbolo, 7 segundos, 158 sin émbolo, 5 segundos, 220 sin émbolo. El Minitab, por ejemplo, lo que hace es automatizarles las combinaciones, pero como son combinaciones tan pequeñas, no es obligación hacerlo en Minitab. En Excel lo pueden hacer perfectamente porque ustedes van a tener tan solo 4 combinaciones. Pero pues ya para efectos de un proyecto real, donde hayan más factores, entonces sí se hace uso de estas aplicaciones. Bien, entonces lo que se hace en el diseño de experimentos es, además de tener aquí las combinaciones, es ya ir a la máquina y operar de acuerdo al mandato de las combinaciones y experimentar la variable de respuesta, ¿verdad? Entonces sería el peso de la bolsa de leche, es decir, si trabajamos la máquina llenadora a 5 segundos, el tiempo de llenado, con una velocidad del flujo de la leche de 158, decíamos mililitros por segundo por cabezal, y la máquina la operamos sin émbolo regulador, vamos a estar generando en promedio, esto ya es parte de los datos de experimentación de trabajo de campo, que ustedes lo debieron suponer, y se estaba, digamos, dando el visto bueno para suponerlo, de 1728 gramos por bolsa de leche, sería aquí la unidad. Y así para cada uno de ellos sacamos aquí los resultados. Hemos puesto además aquí las especificaciones, las sacamos del Project Charter y hemos colocado la especificación de peso inferior, peso superior y el valor, digamos, objetivo. Y nos damos cuenta cómo, digamos, la mejor combinación, la que más se acerca al valor objetivo, es la cuarta combinación, que me da un peso de 1148 gramos por bolsa de leche y corresponde a unos parámetros de máquina de 5 segundos de tiempo de llenado, 220 mililitros por segundo por cabezal como flujo de leche y con émbolo regulador. Entonces esa sería como la solución que encontramos de nuestro proyecto 6 Sigma y que en términos de parámetro de máquina, y que a partir de esto pues se construye la propuesta de mejora que tienen que hacer en esta fase. Tengamos en cuenta que también se dan unos valores, por ejemplo el 1118, que está muy por debajo del valor nominal y de hecho muy por debajo del límite de especificación inferior, es decir, estamos hablando de un bajo peso, entonces es crítico. Estos parámetros, por ejemplo, no pueden colocarse en la máquina porque me generaría un problema. Y también estos dos, la combinación 6 y 7, que me están generando sobrepeso. Entonces, esta es la aplicación del DOE, o diseño de experimentos. Entonces, ¿a qué le vamos ya a aplicar el LAMEF? Entonces, hasta aquí ustedes deberían, digamos, tener de la fase anterior, pues que estamos para pasar, digamos, a la fase de mejora y de control, a los 2 factores priorizados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, aquí he puesto los 3 factores. El ejemplo pues lo he hecho con uno, pero ustedes van a hacerlo con los 2. El tiempo de llenado, este es todo la MEF con la misma matriz que hemos explicado, con la misma tabla que hemos explicado. La actividad o el paso, el proceso, pues es el llenado de la bolsa de leche. El factor priorizado, ¿no? El factor analizado es el tiempo de llenado, el flujo de la leche y el impulso de llenado, que fueron mis 3 factores priorizados. En su caso, pues colocarán los 2 que les correspondan. Los modos de falla, colocan los modos de falla para el tiempo de llenado. Tiempo mayor a la especificación, tiempo menor a la especificación o tiempo intermitente, ¿verdad? Una inestabilidad allí en la máquina. El efecto, si es mayor va a generar sobrepeso, si es menor, entonces la máquina se va a quedar llenando menos tiempo, entonces va a generar bajo peso, o si es intermitente, pues va a generar desperdicio. Califico, bueno, lo que se acostumbra, lo que se recomienda es que primero coloque, o que las valoraciones las haga después, y coloque los efectos, luego pase a las causas, como ven aquí, mala parametrización, pueden ser las causas potenciales, o digamos avería en el timer de la máquina,
Y luego pasa a los controles, tenemos unos checklists y tenemos una hoja de vida de la máquina. Cuando tenemos descritos esos elementos, el efecto, la causa potencial y los controles, pase a la valoración. Hemos hecho la valoración de severidad, como ven aquí, hemos hecho la valoración de frecuencia u ocurrencia y de detección. Calculamos los RPN y luego colocamos las acciones que corresponden. Capacitación de operarios, Kanban, digamos, para identificar mejor las horas de vida útil del timer, por ejemplo, en la máquina. Revaloramos entonces los valores de severidad, de frecuencia, de detección para calcular un nuevo RPN y entonces pues montamos ya como parte del control este es una especie de plan también de control para tener sobre la mira aquellos factores que pueden fallar con mayor frecuencia, con mayor posibilidad y monitorear constantemente y generar las acciones que hemos descrito aquí. Entonces hemos presentado el análisis de modo y efecto de fallas para los factores, para uno de los factores priorizados. Entonces así se va a aplicar el ANEF para su proyecto. Ahora vamos a la parte 2, que es el plan de control. El plan de control es una continuación de la ANEF donde se registra la información del control importante, principalmente para factores críticos señalados con el ANEF. Es un plan de control, como lo vamos a ver, es una hoja que me permite identificar, monitorear los elementos más importantes de mi proyecto, además de los riesgos que he controlado, que he identificado, los modos de falla potenciales que he identificado en el ANEF. Es un listado de actividades que deben llevarse a cabo para garantizar el mantenimiento de las mejoras en el proceso y es un método para identificar deficiencias en el control. Permite monitorear el proyecto a partir del control de sus factores críticos y variables significativas para asegurarse de que las soluciones permiten el cumplimiento de la meta del proyecto declarado. Entonces aquí tenemos un plan de control. Proceso: llenado de la bolsa de leche. Título del proyecto: reducción del sobrepeso de la bolsa de leche de 1.1 litros. Las X priorizadas: tiempo de llenado, flujo de leche, impulso de llenado. La etapa de proceso en la que se da es el llenado. El objetivo o meta es el valor básico que se debe definir, uno de los niveles básicos. ¿Se recuerdan del DOE? El más importante era con un tiempo llenado de 5 segundos, con 220 y con émbolo regulador. Es decir, el mejor experimento posible. Esa es mi meta. Límite de especificación: es posible que algunos no tengan inferior, pero sí superior, 5 segundos. En este caso para llenado tenemos inferior 217 mililitros sobre segundo, por segundo por cabezal, hasta 222. Y no aplica para el caso del émbolo. La capacidad de proceso inicialmente detectada o calculada como está, debe estar en 1.35 para llenado. Vamos a seguir con llenado. Método de control: una gráfica X barra R, porque es una variable, por eso es tipo variable o tipo atributo en este caso. Y el control para este caso simplemente es un checklist. Acción requerida: ver procedimiento X, ver procedimiento Y, ver procedimiento Z para cuando o la capacidad no se cumpla o la gráfica de control no presente estabilidad. Entonces hay una acción que hay que trabajar porque ya me generaría una alerta para trabajar sobre la variable e impedir de que esa variable salga de control, porque me pondría en riesgo el proyecto Six Sigma. La frecuencia de ese control cada turno, el responsable operario de llenado, cuando empezamos, cuál es el resultado del análisis R&R. Estos datos los van a suponer, porque hemos hecho un análisis R&R para una variable, pero aquí, como ven, es posible hacerlo para cada una de las variables críticas, ¿verdad? Porque decíamos que el llenado se lo mide en segundos, ¿verdad? El tiempo de llenado. Entonces vamos a evaluar qué tan confiable es ese timer en la máquina para tener el tiempo de llenado. Si está generando datos confiables, hacemos un R&R para ese caso. Repito, eso no lo deben hacer, simplemente estoy explicando de dónde saldría, digamos, estos valores. Este es el valor
total de un RYR, es decir, muy buen sistema de medición, de hecho todos son muy buenos, inferiores a 20 como pueden ver. Este pues no aplica porque es simplemente decir tiene émbolo o no tiene émbolo. No porque sea un atributo implica que no aplica. Ustedes saben que un análisis RYR se puede hacer para atributos también. Y un plan de reacción cuando el RYR pues está fuera de los parámetros. Recuerden que este es un plan, digamos, no es un registro de los datos. El registro de los datos ya se genera con los formatos correspondientes o los procedimientos que se han registrado. Aquí me dice qué controlar, cómo controlar, cuándo controlar. Y lo mismo hacemos no solamente para la variable de entrada X, sino de la variable de respuesta Y, que es el peso de las bolsas de leche. Hacemos lo mismo. Identificamos cada uno de los elementos anteriores. Este es uno de los modelos de hacer plan de control. Hay otros modelos, aquí les voy a dejar otro modelo, quizá más sencillo. Usted puede tomar cualquiera de estos tres que presento aquí. Aquí se lo dejaré para su lectura y trabajo. Aquí tenemos un tercer modelo de control. Eso entonces es en cuanto a los planes de control. Las gráficas RY/X/R, las gráficas de control estadístico también son buenas herramientas para ejercer control. Bien, eso sería todo. Entonces, les agradezco su atención y espero que este material pues sea de utilidad.